Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos pensando en los puntos básicos de la sana doctrina y hemos pensado en el primero y el segundo. Toda la doctrina es íntegra y miramos lo que esto implicaba o implica. Y vamos ahora con el tercer punto básico. Toda la doctrina está vigente para el tiempo presente. O sea, la palabra de Dios siempre es vigente. Y lo que tenemos que hacer es aprenderla, aplicarla y enseñarla. Ahora bien, en la aplicación de la doctrina o de la sana doctrina o la palabra de Dios, debemos aplicar los principios que son permanentes para la vida práctica. Eso debemos practicarlo y debemos aprender los principios que eran una sombra o una figura o un tipo. O sea que de igual forma, aunque no sean principios que nosotros tengamos que obedecer, debemos aprenderlo y debemos saber, porque eso es de bendición, de beneficio para nuestra vida cristiana. Es muy importante que conozcamos todo lo que la Escritura enseña y que sepamos dónde y de qué manera es que nosotros podemos aplicarlo. Esa es una de las cosas que va a ayudar en nuestras vidas y también es una de las cosas que hizo este gran hombre de Dios del pasado, Esdras. Vamos a Esdras, el capítulo 7 y el verso 10. La razón por la cual Esdras llegó a ser lo que fue es sencillamente porque él le dio a la ley de Dios en su vida la importancia y el lugar que debería de ocupar. Y eso, hermanos, es muy determinante para la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Darle a la Escritura la importancia y el lugar que ella debe tener en nuestras vidas. Vamos a leer versículo 10, también versículo 11 y versículo 12. Esdras capítulo 7, dice el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Es interesante ver cómo el rey Artajerjes reconoce en Esdras la clase de vida que Esdras vivía y el Dios que Esdras tenía y la formación que Esdras había adquirido por medio de la ley de Dios. Y dice aquí que él era un hombre versado en los mandamientos de Dios. O sea, conocía muy bien, sabía cómo interpretar, estudiar y aplicar la ley de Dios. Luego en el verso 12 dice que era un escriba erudito, o sea, especialista. Este era un hombre excepcional en relación al conocimiento, la aplicación y la enseñanza de las Escrituras. También es notable el proceso, el orden o la cronología en la acción de Esdras. Primero, él aprende, inquirir. Luego, él aplica, cumplirla. Y luego, él enseña. Y ese es algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la intención número uno debe ser aprender para nosotros mismos. Aplicarlo a nuestra propia vida. No deberíamos tener en mente, bueno, voy a estudiar, voy a aprender para darle esta porción a determinado hermano o hermana
porque conocemos algunos aspectos o áreas de la vida de él o de ella que no andan bien. Y vamos a darle entonces esta porción. La acción es buena, pero la intención es mala. Primero debo aprenderlo, luego debo aplicarlo y después entonces estaré en condiciones de poder enseñarlo. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Está vigente siempre. Ella no necesita actualizaciones. Los idiomas a los cuales la Biblia ha sido traducida, obviamente ellos sí necesitan actualizaciones. Entonces también debemos recordar que vivimos en una generación de las más favorecidas o privilegiadas de la historia de la raza humana. O sea, nosotros, en la época en la que estamos, llámese dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o del Espíritu Santo, porque también se le puede llamar de esa manera. Pero estamos viviendo en una generación, en una época muy privilegiada y debemos aprovechar eso para ser mejores creyentes y ser también mejores siervos. Ahora, ¿por qué vivimos en una generación privilegiada? Veremos tres razones. La primera, porque tenemos la palabra de Dios escrita en diferentes idiomas. En diferentes idiomas. La tenemos en nuestro idioma y por esa razón tenemos más oportunidades para conocer mejor la verdad. Y eso es muy importante. No tenemos que ir ni al hebreo ni al griego para saber de la Biblia. Gracias a Dios que hombres del pasado, usados por Dios, se interesaron en traducir la Biblia a diferentes idiomas. De hecho, la Biblia es el libro más traducido que existe en toda la historia humana. No hay ningún otro libro que esté por encima en cuanto a traducciones. La Biblia es un libro singular en cuanto a traducciones y en cuanto a otros aspectos más de la vida del ser humano. Entonces la tenemos en nuestro idioma y podemos conocer mejor la verdad, que ese fue el deseo del Señor. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el capítulo 17 y el verso 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Volviendo al primer pasaje que hemos leído, el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando aquí el Señor está hablando de la verdad, se refiere a su palabra, la Biblia o la sana doctrina, y a todo lo que ella contiene. Cuando nosotros conocemos en realidad las Escrituras, entonces vivimos una vida en la que se busca conformarnos al carácter de la persona de Cristo. Somos liberados de supersticiones, somos liberados, o deberíamos serlo, de tradiciones, costumbres y cosas por el estilo. Somos liberados del ego, o sea, de nosotros mismos. Somos liberados de una serie de situaciones que no son saludables para la vida nuestra. Y de esa manera, al conocer la verdad, entonces nosotros, dijo el Señor, seremos libres. Pero también, además de eso, tenemos la oportunidad de andar en la luz de Cristo, la luz espiritual, la luz de la vida cristiana. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1 y el verso 7, nos lo presenta de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz.
Entonces, esa es la primera razón por la cual nosotros vivimos en una generación favorecida o privilegiada. Y la segunda razón es porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros de manera permanente. Y de hecho, debido al hecho de que mora en nosotros de manera permanente, entonces nosotros tenemos quien nos guíe a toda la verdad, o sea, a la Escritura. Este es un hecho hasta cierto punto incomprensible. ¿Cómo es que el Dios Espíritu Santo mora en nosotros de manera permanente? Pues aunque no lo entendamos muy bien, debemos creerlo porque es así. Y eso se da en cumplimiento a la promesa del Señor a los suyos cuando Él dijo: si me fuere, no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Somos privilegiados. Todos los creyentes que han existido en todas las épocas anteriores de Pentecostés hacia atrás, ninguna vez hombre alguno ha disfrutado del hecho de tener permanentemente la presencia moradora del Espíritu Santo en él. Ninguno. Por esa razón, en el Antiguo Testamento siempre encontramos menciones del Espíritu Santo y siempre lo encontramos relacionado con seres humanos. Pero es interesante que todos ellos dijeron algo así: el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo dijo David, lo dijo Samuel y lo dijeron muchos otros hombres de la historia bíblica. Porque en ese entonces el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres en ciertas oportunidades para potencializarlos, para realizar una obra extraordinaria. Lo hizo, por ejemplo, con Sansón. Lo hizo con Jefté y con otros jueces más. Al menos 4 de los jueces tuvieron la experiencia de tener sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les capacitaba, les potencializaba para realizar la obra que iban a hacer y luego se iba. Pero de Pentecostés hasta el día de hoy, el Espíritu Santo mora permanentemente en cada creyente verdadero, no en profesiones falsas. En todo creyente verdadero está allí la presencia moradora del Espíritu Santo. Es por esa razón, hermanos, que aunque haya tanta maldad en el entorno en el cual vivimos, nos es posible vivir una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios. Porque el Dios Espíritu Santo está en cada verdadero creyente. Él debe estar allí porque nosotros somos su casa, somos su morada, somos su templo. Él no es un huésped. Él es alguien que debe desenvolverse en nuestra vida como el dueño del lugar, como el dueño de la casa, de esa manera, porque está en nosotros. Sorprendentemente, una vez que la persona nace de nuevo, o sea, se convierte a Cristo, el Espíritu Santo hace de él su casa, su morada, su templo. Y eso es algo incondicional. Él llega a la vida de la persona y nunca, jamás, por ninguna razón, puede salirse. Es imposible. Es la naturaleza de Dios imputada, opuesta o introducida en la naturaleza humana. Y es por esa razón que la vida que los creyentes debemos de vivir es una vida que marca la diferencia de aquellos que no son creyentes. Es por esa razón que le podemos hallar sabor y sentido a las cosas de Dios, que no lo encuentra en ello aquellas personas que no han conocido al Señor. Vamos a Juan capítulo 16, Evangelio de Juan, el capítulo 16. Dice de la siguiente manera, versículo 13. Juan 16, 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note bien, vamos al verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Luego también más adelante encontramos el hecho de que el Señor prometió que el Espíritu vendría para estar con nosotros para siempre. Solamente el creyente verdadero puede tener al Dios Espíritu Santo morando en él. Y esa es una de las grandes bendiciones y privilegios que nosotros tenemos por vivir y estar en esta época. Vamos a Romanos capítulo 8 y el verso 9. Viendo la segunda razón por la cual vivimos en una época o generación privilegiada. Romanos capítulo 8, el verso 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. Así de sencillo. Usted puede ir a la iglesia, cantar, orar, predicar, pero si no ha nacido de nuevo, usted no es de Cristo. Porque esas cosas pueden, desgraciadamente, hacerse mecánicamente. Pueden hacerse intelectualmente. Cualquier persona puede desarrollar la habilidad de poder expresarse en público y de usar la Biblia como enseña cualquier otro tipo de ciencia. Y eso no implica que es porque el Espíritu Santo le guía. Pero al creyente verdadero, evidentemente, quien le guía es el Espíritu Santo y está en él. Y si alguno, dice Pablo, no lo tiene, sencillamente no es de él. Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 19. 6:19. Es una pregunta retórica la que Pablo hace allí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Evidentemente, entonces allí Pablo está confirmando esta gran verdad. Está en nosotros el Espíritu Santo. Y es por esa razón, hermano, que cada uno de nosotros debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. En cualquier circunstancia en la cual no sepamos qué hacer, pidámosle al Espíritu Santo su guía. Una de las cosas que pasa en la mayoría del pueblo cristiano es una tremenda ignorancia sobre la persona del Espíritu Santo, al grado tal que muchas veces nos parecemos demasiado a los discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Pablo encontró como a 12 de estos ahí en Éfeso y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y es interesante lo que ellos responden: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuánto ignoraban de la existencia de un Dios Espíritu Santo? Quizá nosotros no estemos en ese extremo, pero es muy probable que no entendemos bien todo lo que el Espíritu Santo vive haciendo en la época nuestra, en nuestras vidas. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos habla, Él nos orienta, Él nos da poder. Hay muchas obras que el Espíritu Santo hace en tiempo presente en la vida del creyente. Cuando usted estudia el tema va a encontrar alrededor de 14 diferentes cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos al Dios Espíritu Santo como objeto de culto,
como tenemos al Padre y como tenemos al Hijo. Y no acostumbramos a orar, a pedir, a clamar al Espíritu Santo que haga ciertas cosas en la vida nuestra porque eso nos parece pentecostal o algo por el estilo. No, hermano. El Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo. Y debe ser objeto de culto para nosotros como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Lo que también pasa es que la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra y en la vida de la iglesia se pierde de nuestra mente porque se lo atribuimos en generalidades o al Padre o al Hijo y no al Espíritu Santo en sí. Por ejemplo, cuando queremos guía, dirección, orientación, sabiduría en algo, clamamos al Padre o clamamos al Hijo. Pero el Señor mismo dijo que quien nos va a guiar en este mundo no era el Padre, no era el Hijo, era el Espíritu Santo. Él los guiará. El Señor mismo dijo que el Espíritu Santo nos enseñará, no el Padre ni el Hijo, el Espíritu Santo. Porque Él tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Entonces no estamos acostumbrados a ver al Espíritu Santo como la palabra de Dios lo presenta. Y por esa razón, todo lo que Él hace, que nos guarda, nos enseña, nos ilumina, nos protege y todo lo demás, se pierde de vista en generalidades porque se lo atribuimos al Padre o se lo atribuimos al Hijo, pero no estamos acostumbrados a atribuirle al Espíritu Santo esas obras. La época en la cual las actividades del Espíritu Santo están más relacionadas con nosotros los seres humanos es en la época actual, la dispensación de la gracia. Bueno, ese es otro tema. La tercera razón por la cual vivimos en una generación privilegiada es porque tenemos la historia del cristianismo. Esa historia del cristianismo es un incentivo para nuestras vidas. Es una enseñanza para nuestros días. También para moldear nuestro carácter, nuestra conducta de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esas vidas nos sirven a nosotros como ejemplos. Es interesante, hermano, que las biografías de hombres del pasado que tenemos en la Biblia y que son parte de la doctrina, son medios a través de los cuales Dios nos enseña, Dios nos instruye. Hay tanta enseñanza, por ejemplo, en el pueblo de Israel para nuestras vidas. Hay tanta enseñanza en José, en Daniel, en Josué, en Samuel, en David, en todos estos personajes del pasado que son parte de la historia, como también en otros que surgieron después de la época de los apóstoles. Y tenemos entonces la historia del cristianismo, que nos enseña, por ejemplo, usted no necesita experimentar caer en adulterio para saber cuáles son las consecuencias. No necesita eso. Yo tampoco. ¿Qué necesitamos para saber cuáles son las consecuencias de un adulterio? Ir a la historia de David. Libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Bueno, hasta el capítulo 16. Ahí encuentra todas las consecuencias que vinieron por desobedecer el mandamiento de no cometerás adulterio. Entonces no necesito experimentarlo, necesito conocer la historia. No necesito empezar a ver, bueno, soy el único que estoy batallando, luchando porque quiero mantenerme en fidelidad al Señor. No, necesito ir a ver cómo José, el hijo de Jacob, se mantuvo. Él tenía principios morales elevados. El concepto moral de la pureza que él tenía era muy elevado. El concepto de Dios en cuanto al pecado era muy claro en José. Y por esa razón él dijo, no puedo. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces ahí aprendemos fidelidad, obediencia y sujeción
en la historia de José y así sucesivamente. Por esa razón el apóstol Pablo en Corintios, vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11, nos enseña esta gran verdad. 1 de Corintios capítulo 10, versos 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Note bien, sucedieron como ejemplos. Todo lo que les pasó a los israelitas caminando en el desierto hacia la tierra prometida, todo eso es ejemplo para nosotros. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Lo nota? Está escrito para eso, es para mí, es para usted. Y cada uno de nosotros a nivel personal puede aplicarlo a su vida. No tengo que murmurar, no tengo que fornicar, no tengo que adulterar, no tengo que tentar al Señor. Ya están los ejemplos de qué pasó cuando estos hicieron tal cosa. Vamos al capítulo 15 de Romanos, verso 4. Dice Pablo así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué bonito eso, hermano. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Todo lo que tenemos en la Escritura es enseñanza para nosotros. Y entonces tenemos este gran privilegio. Y la misma idea tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Aquí es Pablo hablando a los hermanos de la iglesia de Filipos para que ellos recordasen que tenían un ejemplo, tenían un modelo, alguien que ellos conocían tan bien y tan de cerca que entonces no podían decir, bueno, pero a Pablo no lo conocimos mucho. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esas son las tres razones, hermano, por las cuales nosotros vivimos en una generación privilegiada. Eso implica también que debido a ello deberíamos de ser mejores creyentes. Deberíamos ser más obedientes. Deberíamos de ser mejores siervos en la obra del Señor, porque tenemos estas ventajas que no todos las han tenido a lo largo de la historia. De Pentecostés hacia atrás, ningún creyente tenía de forma permanente el Espíritu Santo en él. Tampoco no había tantas traducciones a tantos idiomas de la Biblia. Pero en la época en la que estamos, sí tenemos estas cosas y por eso debemos darle gracias a Dios y aprovechar esa bendición que tenemos por la gracia del Señor. El cuarto punto básico de la sana doctrina. La doctrina para la dispensación de la gracia, o sea, la época en la que estamos viviendo actualmente, de Pentecostés hacia acá. La época de la gracia comienza en Pentecostés y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, que no sabemos cuándo va a ser. Entonces, la doctrina para nuestra época, para nosotros, no es la ley de Moisés, ni tampoco es la de los profetas. La misma escritura enseña que la doctrina para nosotros los creyentes es la de los apóstoles. Perdón, los apóstoles fueron los hombres usados por Dios
para darnos las bases o el cimiento doctrinal sobre el cual la iglesia tendría que ser edificada. Y eso se lo dio el Señor a ellos. Ellos lo recibieron de parte del Señor. Y es por esa razón que a partir de Pentecostés, el testimonio que tenemos en la Biblia es la perseverancia de los creyentes en la doctrina de los apóstoles. No en la doctrina de Moisés, no en la doctrina de los profetas, sino en la de los apóstoles. Eso no significa que la doctrina de Moisés y la doctrina de los apóstoles no tenga valor para nosotros, de ninguna manera. Debemos conocerla lo mejor posible, todo lo que era la doctrina de Moisés y la doctrina de los profetas, y aplicar de ellos aquellos principios que tienen carácter permanente, como lo hemos mencionado anteriormente. Pero la época nuestra tiene un cimiento o una base doctrinal, a la cual se le llama doctrina de los apóstoles. No porque ellos la hayan inventado, sino porque el Señor se las dio a ellos y ellos fueron el medio por el cual se estableció el fundamento doctrinal. Esa era una de las tres funciones más importantes que desarrollaban los apóstoles y los profetas: establecer el cimiento doctrinal para la iglesia. Una vez que ese cimiento o esa base doctrinal está establecida, no necesitamos ni apóstoles ni profetas en la iglesia en el sentido original. No los hay, porque estos hombres tenían la responsabilidad de recibir directamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y entregarlo al pueblo, o cuando el Señor se los ordenaba, ponerlo por escrito. De esa manera, una vez que establecen el cimiento doctrinal, la existencia de ellos es innecesaria. Y por esa razón, el don de apostolado y el don de profeta eran dones que tenían carácter temporal. No existen hoy. Algunos se llaman apóstoles y otros se llaman profetas, pero solo de nombre. Pero en realidad no pueden desarrollar la función que los apóstoles y los profetas originalmente desarrollaron, porque eso como don desapareció. Cuando usted estudia la doctrina de los dones, se va a dar cuenta que hay alrededor de 21 dones. Bueno, 22 con el de continencia, pero ese a nadie le gusta. Pero 21 dones. 10 de ellos son dones que ya no existen, porque eran dones temporales, milagrosos y extraordinarios. Y 11 dones que son permanentes, que están vigentes hasta el día de hoy, que no son dones milagrosos ni dones extraordinarios, pero son dones con carácter permanente que siguen vigentes desde Pentecostés o desde que comenzó la iglesia, y lo estarán hasta el arrebatamiento de la iglesia. Vamos entonces a Hechos, capítulo 2, verso 42, en donde se da testimonio de en qué perseveraban los primeros creyentes. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que note aquí que hay tres cosas que tienen que ver con la vida práctica de comunidad cristiana: la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Pero la cuarta cosa, que es la primera que aparece en la lista, en la que se perseveraban, tiene que ver con doctrina, enseñanza, instrucción. Y esa era la de los apóstoles. Pablo lo presenta de una manera más clara, lo presenta en Gálatas y lo presenta también en Corintios,
cuando dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y Pablo ahí está hablando de el establecimiento de la doctrina de la cena del Señor. Eso es doctrina, eso no es costumbre, no es tradición, es doctrina. Y dice Pablo que él recibió la doctrina o la enseñanza o la instrucción sobre el partimiento del pan. Y es interesante que la manera en la cual Pablo lo presenta no contradice en nada, en lo absoluto, a las 4 ocasiones que se menciona el mismo hecho en los evangelios. No lo contradice. Tiene el mismo orden. Y a Pablo no fue que Pedro le dijo, mira, esta es la metodología que hay que seguir en esta reunión. No. Pablo no fue instruido por Pedro. Es más, quien pudo haberle ayudado en la instrucción fue Bernabé, que era su maestro, por así decirlo, o su mentor. Pero Pablo da testimonio, yo lo recibí del Señor, él era un apóstol. Entonces Dios le dio a Pablo el mensaje, Pablo lo daba a la iglesia o lo escribía para que quedara y nos quedara a nosotros también. Entonces en esas enseñanzas apostólicas perseveraba la iglesia. Cuando nosotros vamos a hablar de una doctrina práctica de la iglesia, es importante que esa doctrina tengamos un soporte en la palabra de Dios. Esté allí mencionado. Las doctrinas prácticas tienen, por así decir, autenticidad en nuestro medio en base a 2 principios. Uno de ellos, debo de buscar que haya en la Biblia una declaración directa de esa doctrina práctica para la iglesia. Y la otra, si no encuentro una declaración directa de cómo hacerlo y qué debemos hacerlo, entonces debo buscar un ejemplo apostólico. Si los apóstoles lo hicieron, aunque no esté ordenado para hacerlo de la misma manera, tiene el mismo peso y la misma base como si estuviese en una declaración directa. Entonces, vamos a buscar una declaración directa en la Biblia o vamos a buscar un ejemplo apostólico para, por así decir, avalar aquello que nosotros practicamos o creemos en nuestra vida cristiana. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego también en Efesios, Pablo está diciendo sobre qué debemos ser edificados. Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Efesios 2, versos 20 y 21. Note bien. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está el fundamento sobre el cual, hermanos, debemos edificarnos. Es el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Eso no significa que lo que está en el Antiguo Testamento no tenga importancia de ninguna manera, porque la doctrina de los apóstoles o la doctrina para la iglesia tiene sus raíces, tiene sus bases en lo que era la ley de Moisés y en los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento. Y es interesante cuando usted va para estudiar algunos temas, comienza en el Antiguo Testamento y va a través de todo el Antiguo Testamento, luego libros históricos, proféticos, y luego va al Nuevo Testamento y ahí encuentra la doctrina que va desarrollándose y aclarándose cada vez más y más. Entonces, aunque nosotros enseñamos y practicamos la doctrina de los apóstoles, o al menos intentamos hacerlo, no debemos darle menos importancia a la doctrina de Moisés o la doctrina de los profetas. Muy bien, el quinto punto básico de la sana doctrina. En la sana doctrina podemos percibir el carácter,
los atributos y la perfección de nuestro Dios. Lo encontramos todo en la palabra de Dios. Y todo aquello que vemos reflejado allí, aunque no lo entendamos bien, es palabra de Dios y es verdad, es infalible. Y debemos creerlo. Y una vez que nosotros lo creemos, porque hermanos, no debemos pensar que vamos a entender todo lo que la Biblia enseña. Eso es un imposible. Pero sí recordar que todo lo que tiene que ver con la vida práctica que necesitamos para vivir una vida de obediencia, eso está claro en las Escrituras. Entonces nos muestra el carácter, los atributos y la perfección de Dios. Él es eterno, Él es perfecto en todos sus caminos. La sana doctrina es en la práctica, sirve para exhibir, no de nosotros, sino de Dios mismo, distintas facetas de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Todo lo tenemos ahí mostrado en la palabra del Señor. Ahora, este hecho también tiene implicaciones. Implica que cuando el creyente, usted y yo, vivimos de acuerdo a la sana doctrina, entonces vamos a andar en luz. O sea, usted no puede andar en tinieblas si anda en luz. Eso no se puede dar. No podemos vivir en los dos estados o condiciones a la vez. O anda en luz o anda en tinieblas. No es más o menos bien. O es luz o es tinieblas, como dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero también la segunda implicación es que vamos a andar en la verdad. Y eso tiene que ver no solamente andar de acuerdo a la Biblia, sino que en nuestro diario vivir, en nuestra conducta debe ser una conducta en la cual no hay mentira. Efesios capítulo 4, verso 24 y 25. Efesios 4, 24 y 25. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces va a andar en la verdad y va a hablar la verdad, pero también va a reflejar en su manera de vivir el carácter de la persona de Cristo. O sea, vamos a reflejar a Cristo mismo. Va a ser posible que los no creyentes vean en nosotros la persona de Cristo. Forma o norma de conducta diferente a los no creyentes. Y nuestra norma vivida de acuerdo a las Escrituras va a ser en base o va a ser muy semejante a la vida del Señor Jesús. Vamos a Hechos, el capítulo 11, verso 26, para ver el impacto que tuvo la vida de personas que procuraron vivir la vida cristiana según el deseo de Dios. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer desde el verso 21. Hechos 11, 21 hasta el 26 para tener una mejor conexión. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. Era la clase de vida que vivían, que era muy evidente, era muy conocida. En los versos leídos encontramos dos menciones de que muchos se convertían al Señor, porque era evidente la transformación que el Señor hacía al llegar a cada una de esas vidas. Y el deseo de Pablo también en Gálatas capítulo 4 y el verso 19. Pablo deseaba que los creyentes de las iglesias de Galacia permitiesen que el carácter de Cristo fuese formado en sus vidas. 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Era el gran anhelo de Pablo, porque cada creyente formado de acuerdo al carácter de Cristo es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Entonces, hermanos, debemos de ser celosos de la sana doctrina, pero no de las tradiciones, no de las costumbres, porque las tradiciones y las costumbres que hay en nuestras iglesias, esas pueden ser diferentes en cada iglesia, esas pueden cambiar también por las circunstancias o con el correr del tiempo. Lo básico, lo doctrinal, eso nunca debería de cambiar. Pero aquellas cuestiones que no están ni mandadas o no están ordenadas en la Biblia, ni tampoco están prohibidas, no deben ser cosas que deben llevarnos a discusiones. Los creyentes de las iglesias de Galacia tenían problemas que no eran problemas de costumbres, no eran problemas de tradiciones. Ellos estaban desviándose doctrinalmente. Y es ahí a donde Pablo les hace el llamado, el reclamo a reflexionar y a enderezar lo torcido. Gálatas capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. En el contexto del pasaje, ¿cuál era el problema? Pablo había llegado ahí, establecido iglesias en la región de Galacia, y después de Pablo vinieron los judaizantes. Estos eran creyentes judíos que enseñaban y creían que los gentiles, para ser salvos, además de creer, debían de circuncidarse y guardar la ley. Y ahora estos están tratando de convencer a los hermanos de las iglesias de Galacia que rechacen a Pablo para que lo reciban a ellos. Quieren que los de Galacia tengan un cambio de afección hacia Pablo, y que en lugar de reconocer a Pablo y de ayudar a Pablo y de respetar a Pablo, lo hiciesen con ellos. Y por eso Pablo le dice: bueno es tener celo o mostrar celo siempre, pero no solamente cuando estoy presente, sino también cuando Él no está presente. Muy bien, nuestro tiempo ha terminado. Al regresar vamos a ir para ver las prácticas y las costumbres, algunas de las cosas que vamos a mencionar que se dan. Es normal, hermanos. Aquí en esta iglesia tienen costumbres, tienen tradiciones, donde yo estoy igual. Y no hay iglesia que no tenga eso. Cuando hablo de esas cosas me refiero a prácticas en donde este libro no dice nada. O sea, ni lo prohíbe, ni tampoco lo enseña. Ahora, el peligro que hay es que muchas veces caemos en el radicalismo y queremos que cada detalle que se hace en la vida práctica de la iglesia esté en la Escritura. Y a veces peleamos por eso.
Y a veces vamos al extremo de inclusive tener desavenencias o distanciamiento o separación por cuestiones que la Biblia no dice absolutamente nada. Y que son cuestiones que, como la Biblia no dice nada, entonces los líderes que el Espíritu Santo tiene en la iglesia van a determinar sobre muchas cosas que, aunque la Biblia no las menciona, o sea, no las aprueba ni las desaprueba. Y es ahí en donde entonces el liderazgo tiene la responsabilidad, bajo la guía del Espíritu Santo, de evaluar qué es lo mejor o lo más conveniente para el crecimiento de la iglesia local. Y eso no debe ser razón ni de discusión, ni tampoco de problemas en la iglesia. Si de repente ellos determinan algo, pero la Biblia no dice ni lo uno ni lo otro, ni lo aprueba ni lo desaprueba, usted no tiene base bíblica para decir que están torcidos o que andan mal. Ahora, si es algo que la Biblia claramente lo enseña, entonces no es usted el que está diciendo que están torcidos, es la Biblia que ya lo dijo. Y ahí tenemos que tener ese cuidado. Muy bien, nos quedamos aquí. Vamos a orar.